Hoy hemos visto al analista Augusto Tandazo, político, analista jurídico, constitucionalista, y él lleva el tema de las críticas al conflicto armado interno, denuncias por proscripción electoral y la controversia por fondos públicos. Créanme que el escenario político y constitucional en Ecuador atraviesa momentos de profunda tensión marcados por crecientes cuestionamientos a la administración de Daniel Noboa. En el ámbito legal y de derechos internacionales, analistas y juristas han puesto bajo la lupa la insistencia del Ejecutivo en sostener la declaratoria de conflicto armado interno, sustentada en decretos ejecutivos que han sido catalogados como incompatibles con los estándares internacionales. Veamos y saquemos conclusiones, queridos amigos. Un presidente que le ha dicho la ONU, le ha dicho la Corte Constitucional a su manera, le ha dicho todo el mundo, no hay conflicto armado interno, porque el conflicto armado está regulado, no por leyes ecuatorianas, ni por la Constitución ecuatoriana, sino por el protocolo de 1977 adicional al Convenio de Ginebra de 1949. Y no existe conflicto armado, porque no hay dos ejércitos que peleen, no hay control territorial de ningún ejército y no hay operaciones militares sostenidas. Y vuelve a meter el decreto 424, decreto inconstitucional. O sea, tenemos un señorito que cree que le regalaron la presidencia, que cree que la presidencia es la Clementina. El país está dado al diablo, está al revés de la razón. Entonces tenemos que volverle a sacudir a la gente para que entienda que no podemos ser objetos de la historia, sino sujetos de la historia. No nos pueden manipular. Lo que decíamos en la década de los 70, la cosificación. Eso es lo que vive el Ecuador. La cosificación. Son cosas, no son personas. Y es que, atención, en el plano estrictamente electoral y democrático, sectores de la oposición han denunciado una presunta estrategia de proscripción y persecución política orientada a limitar la participación en los comicios. Representantes vinculados a la Revolución Ciudadana señalaron que la suspensión de movimientos políticos a través de investigaciones judiciales declaradas en reserva por la Fiscalía General del Estado representa una grave afectación al derecho ciudadano de elegir libremente en las urnas. Asimismo, se expusieron trabas administrativas y aperturas de causas express por supuesto lavado de activos ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando se intentaron alianzas o registros con otras tiendas políticas como el Movimiento Reto Amigo. Desde esta perspectiva, la criminalización de dirigentes, la suspensión de alcaldes y prefectos en funciones y el encarcelamiento y aislamiento de figuras políticas en centros penitenciarios de máxima seguridad configuran un patrón de acoso institucional que debilita el equilibrio democrático del país. Sigamos mirando. Nunca debimos aceptar como sociedad que el primer movimiento político de oposición al régimen de Noboa quedara suspendido antes de las elecciones seccionales, incluso siendo de derecha o tal vez de izquierda, afines o no afines. Se trataba de lo único que nos quedaba como sociedad frente a un régimen de evidente dictadura. El derecho, pero también la obligación ciudadana de acudir a las urnas y de elegir nuestro destino local y nacional, era el único camino corto y angosto para tener alternativas hacia una vida más digna, frente a la indignidad de un gobierno que nos ahoga entre pobreza, hambre, inseguridad, pero también corrupción. La suspensión de la Revolución Ciudadana no solo es ilegítima, sino también arbitraria y, por donde se lo mire, antidemocrática. Seguimos sin conocer los detalles del proceso de investigación impulsado por Fiscalía, porque increíblemente fue declarado como reservado. Para no quedarnos fuera y buscar alternativas, encontramos un movimiento que nos dio la posibilidad de participar como fue el Movimiento Amigo. Hoy recibimos la notificación de una supuesta investigación acogida por el Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto lavado de activos, y nos quedamos nuevamente sin poder participar. En un país donde se encarcela al opositor, se lo tortura en la cárcel de máxima seguridad, se persigue a su esposa, a sus familiares y se deja sin hogar a sus hijos. ¿Por qué no nos indignamos? Hemos normalizado el dolor, la insensibilidad y la injusticia en todas sus formas y niveles. Alcaldes suspendidos, prefectos sin derechos políticos, dirigentes perseguidos y amenazados. ¿Qué país tenemos? ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a nuestros hijos? Les voy a contar algo que realmente indigna. Daniel Noboa inauguró el puente de Quimís en Manabí, pero eso no es lo que indigna, sino
los recursos que utilizó para construirlo, más de $7 millones. ¿Y saben con qué recursos fue construido? Con una inversión de $7.3 millones de los fondos de reconstrucción. Exactamente, de los fondos de reconstrucción de Manabí. ¿Y saben quién está detrás? Roberto Luque. Sí, el mismo, el de Caso Progen, del mayor atraco de la historia que ha tenido nuestro país. Pero aquí viene lo que realmente me indigna a mí. Jorge Glass está condenado a 13 años de prisión por el caso Reconstrucción de Manabí. 13 años. Por decisiones tomadas para reconstruir, conectar, por dar dignidad a la gente de aquellas provincias golpeadas tras el terremoto de Manabí. Y hoy, Daniel Noboa utiliza esos mismos recursos del Fondo de Reconstrucción, inaugura una obra y lo expone y presenta como un gran logro de su gobierno. Entonces, yo pregunto, para unos es obra pública y para Jorge Glass es cárcel. Porque no podemos normalizar una justicia que cambia dependiendo de quién gobierna. Mientras unos cortan cintas, Jorge Glass está preso. Y nosotros no vamos a guardar silencio. En conclusión, amigos queridos, la confluencia de la militarización de la seguridad bajo la tesis del conflicto armado, las restricciones a la participación electoral de la oposición y el evidente contraste en el juzgamiento del uso de fondos públicos evidencian una marcada polarización en el Ecuador. Ese Ecuador contemporáneo que hoy debemos de sacarlo del fondo del fango donde lo han colocado Moreno, Lasso, Noboa. La estabilidad democrática del país enfrenta el reto ineludible de garantizar la plena vigencia del Estado. Ese Estado de Derecho que tanto hablan pero que nunca lo ponen en práctica. La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la independencia judicial, evitando que las herramientas legales y penales se conviertan en mecanismos de conveniencia coyuntural según el gobierno en funciones. Tenemos que ser fuertes. Aprendamos de Augusto Tandazo, un hombre que se ha mantenido con la idea de manejar un movimiento patriótico ecuatoriano. Porque yo siempre estoy diciendo, lo patriótico, lo cívico, es lo que nos falta en el Ecuador. Aquí se ha manejado con movimientos izquierda, derecha, pero a la final, es verdad que en 10 años se hicieron grandes cosas con Rafael Correa, pero no se le dio continuidad al civismo ciudadano, al patriotismo ciudadano. Y allí tenemos que comenzar, retomar desde los de abajo, desde los de a pie, un gran movimiento ciudadano para poder parar todas estas cosas que le vienen haciendo daño al Ecuador. Se las dejo ahí en la cabeza dando vueltas. Leo en los comentarios, ¿creen ustedes que se necesita un gran movimiento de revolución activa de ciudadanos patriotas para poder reestructurar este país? ¿O simplemente tenemos que conformarnos con lo que tenemos? Leo en los comentarios, un abrazo a todos, gracias por estar. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.